La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estaba ausente por unos días, tuve una cirugía, todo bien, nada, me hicieron una cirugía en mi ojo derecho, ya me habían hecho una en mi izquierda, por cuestiones de carnosidad. El oftalmólogo me hizo una cirugía en este y en este ojo, aunque era menos, me ha tardado un poquito más en sanar. Entonces no puedo estar mucho así delante, viendo la luz. Ah, pero creo que ya estoy lo suficientemente recuperado de mi vista para leer bien el, el texto. Nos vamos a enfocar, y yo les quería compartir, uh, en relación a el mensaje a las 7 iglesias. Yo ya hice un estudio en relación al mensaje a las 7 iglesias. Voy a expandir un poquito la explicación. Yo me estaba enfocando en estos días en hacer un estudio en relación a la fe. Lo voy a hacer. Anoche el Señor me mostró que va en relación a la fe, en realidad. Lo voy a llamar la fe y la obediencia, cómo van ligados la fe y la obediencia. Esto también está ligado a la fe y la obediencia, pero no los quiero confundir. Es el mensaje a las 7 iglesias, ampliando un poquito más el estudio que yo ya hice en relación al mensaje a las 7 iglesias. Voy a comenzar con uno un poquito más fácil de explicar, que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al mensajero. Hay 7 ángeles, las 7 iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Cristo dice esto, ¿ok? Y ahorita se los voy a poner. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, fíjense bien, al que venciere, o sea, que no te hagas esclavo de los hombres, que yo ya hice un estudio, no te hagas esclavo de los hombres, que con falsa doctrina, que son influenciados por Satanás. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Es Cristo. Escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, yo recuerdo esto en relación a lo último, escrito un nombre nuevo. A mí el Señor me mostró esto hace ya, déjame ver, como en el 88, 89, en relación a un nombre nuevo, pero yo no lo entendía. A mí me tomó un promedio de 30 años, más o menos, 30, 31 años, entender esto.
Ahora vamos a ver lo que dice al comienzo del libro del Apocalipsis. Fíjense bien, en el 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios, la espada de dos filos, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, y guardan, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Ok, fíjense que esto que está aquí en el capítulo primero, eso también está en los siguientes 2 capítulos en el mensaje a las 7 iglesias. Ok, o sea, Cristo, el enfoque es Cristo. Del que es, y que era, y que ha de venir. El que es, Cristo era, y Cristo viene. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, en el cielo mismo, pero también en las 7 iglesias. ¿Ok? Las iglesias, en este caso, de Asia, pero que también es para toda iglesia. El mensaje es para toda la iglesia. El mensaje a las 7 iglesias, nosotros debemos de ver qué es lo que está diciendo el Espíritu y dónde estamos. Si estamos, si se está manifestando la iglesia de Pérgamo o si se está manifestando la iglesia de la Odisea. El Espíritu nos debe de decir eso. Son 7 espíritus. ¿Okay? Nosotros debemos de mirar que nosotros estemos caminando lo que Cristo aprueba con las 7 iglesias y que no estemos haciendo, obviamente, lo que estaban haciendo mal las 7 iglesias. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Y el soberano de los reyes de la tierra. Ok, ahorita aquí el Señor me muestra que haga una aclaración. Cristo resucitó a Lázaro, pero Lázaro no fue el primogénito, ni tampoco, porque ya había habido personas que habían resucitado. Por ejemplo, Elías resucitó al hijo de la viuda, la que le dio de comer cuando hubo hambre, pero en realidad el primero que resucitó como debe de ser, o sea, en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová que está en Cristo Jesús, la muerte no lo pudo detener. ¿Okay? Cristo resucitó muchas personas, muchas, pero todas esas en la carne volvieron a morir. Aquí está hablando de que Cristo murió en la carne, pero su espíritu nunca murió. O sea, es para hacernos entender. Él es el primogénito, ¿okay? de los que nacemos de nuevo, ¿okay? En espíritu y en verdad. Entonces, eso también yo ya hice un estudio en relación a eso, nacer de nuevo. Creo que voy a hacer otro para ampliarlo, ¿okay? Entonces dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Debemos de ver si somos reyes o sacerdotes, ¿ok? Lo tengo que aclarar porque lo estamos leyendo. Por ejemplo, yo todavía no he hecho ningún estudio en relación a reyes. Por ejemplo, nosotros debemos de ser como David. Aunque David en relación era una sombra y figura de Cristo, pero eso también aplica para nosotros, ¿ok? Ahora, ¿nosotros somos reyes
o somos sacerdotes? ¿En dónde nos puso el Señor? ¿Para ser reyes o para ser sacerdotes? El rey no puede hacer el trabajo del sacerdote, ni el sacerdote puede hacer el trabajo del rey. Cada quien, por ejemplo, Saúl quiso hacer el trabajo de Samuel y el Señor le quitó, lo sacó, le quitó su... Estaba ungido, fue ungido, pero él desobedeció, porque él quiso hacer el trabajo que no le correspondía. ¿Cómo aplica eso a la iglesia? Ahorita hay personas que son reyes y quieren enseñar y quieren trabajar en el templo de Dios. No, hermanos, eso solamente está para, ese trabajo es para los elegidos, para los siervos de Dios. Ahora, yo siempre les digo, todos estos estudios es para hacer al llamado a los elegidos. Cristo es el que los elige, no yo. Yo simplemente comparto la palabra y el que tiene oídos para oír dice, ese llamado, obviamente primero lo llama Cristo, mira estos estudios porque es un mandamiento de Cristo. Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. Okay, bautizándolos en el nombre del Padre, o sea, enséñenles todas las escrituras. Eso quiere decir, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Porque hay tres ministerios: el ministerio del Padre, que es desde Génesis hasta Juan; el ministerio de Cristo, que comienza desde Juan, con el nacimiento, porque ya Juan le avanzaba como 6 meses en edad a Cristo. Ahí comienza y termina con su resurrección y cuando les hace el mandato a los discípulos para que fueran y predicaran el evangelio. Entonces él dice, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre, o sea, enséñenles desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el bautismo. El símbolo es de bautizarlos. Las iglesias, unos los hacen de una forma, otros de otra, aunque en general todos piensan que es simplemente sumergirlo en agua y bautizarlos en el nombre de la Trinidad. Eso no es, hermanos. Esos son símbolos. El símbolo de ser cristiano es ser sumergido en el agua y ser bautizado en el nombre de Cristo. Pero ese es un símbolo nada más, que es bueno. Pero ese es el tipo. Lo verdadero es enseñarles quién es Cristo. Y eso se predica en todas las iglesias donde se predica la palabra de Dios, en donde están los 4 evangelios, porque ese es el ministerio de Cristo. Entonces, a una persona se le enseña, ¿verdad? Entonces, en la medida que la persona va conociendo a Cristo, está siendo bautizada, y esa persona está siendo bautizada. Es Cristo quien lo bautiza, quien le da. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando se predica el evangelio, la persona recibe el Espíritu Santo. Vayan y lean el capítulo 10 de Hechos 10, perdón. Y ahí van a ver cómo se recibe el Espíritu Santo. Ahora, no vamos a condenar a las personas porque sumergen en el agua a las personas y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Allí hay hasta peleas. No, esa no vale porque debe de ser en el nombre de Cristo, como debe de ser en Hechos 2:38. Aunque también ellos están mal, o sea, ese es el símbolo. Sí, debe de ser en el nombre de Cristo para bautizar a reyes y sacerdotes. Entonces, ya para los discípulos, ya es enseñarles toda la Biblia. Ok, entonces fíjense bien. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes a todos los que
a todos los cristianos, una nube de cristianos. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Fíjense bien, los 7 candeleros y las 7 estrellas, aquí lo dice, que son los 7 ángeles. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Fíjense bien, ¿ok? Déjame explicarles esto ahorita. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, Dios los saca con mano poderosa, son salvos, ¿ok? Son salvos, los saca de Egipto, ya son salvos. Nosotros somos salvos cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos el Evangelio, ya somos salvos, pero tenemos que atravesar el Mar Rojo, tenemos que atravesar, de hecho, atravesamos el Mar Rojo porque vienen detrás de nosotros los demonios. Entonces, atraviesan el Mar Rojo y llegan al desierto, llegan al monte Sinaí. Entonces, ahí está el Espíritu Santo, o sea, los ángeles. Pero también está Cristo, ¿ok? También está Cristo. La roca era Cristo. La serpiente que levantaron, el versículo más conocido de la Biblia es 3 Juan 16. Pero si ustedes leen anterior a ese, en el 14 y en el 15, ahí dice que, o sea, ahí estaba la profecía, que así como el Moisés cuando hicieron la serpiente de bronce, todo el que la miraba era salvo de la picadura o de la mordedura de las serpientes. Ahí estaba escrito cómo Cristo tenía que ser levantado en la cruz, en un monte, porque el monte es un monte donde fue sacrificado Jesús, y todo el que lo miró ahí fue salvo. Ahora, eso también es alegórico para la iglesia. Por eso yo les digo, nunca quiten la mirada de Cristo Jesús espiritualmente. ¿Ok? Entonces, para llegar a la tierra prometida, o sea, vayan y lean Romanos 5:5. ¿Ok? Para llegar de la tierra, de Egipto a la tierra prometida, a la leche, a la tierra que emana leche y miel, ese es el fruto del Espíritu. Ahí ya es Cristo, ahí es donde ya es derramado el amor de Dios. Se los voy a decir de otra forma. Nosotros ya cuando recibimos el Evangelio ya tenemos el Espíritu de Dios. Los ángeles cuidando de nosotros, que nos van guiando. Los ángeles nos conducen a Cristo. Ellos mismos dan testimonio de Cristo. Entonces, si nosotros todavía no amamos, no perdonamos, andamos en el desierto. Entonces, el Espíritu le dice a la iglesia: arrepiéntete, porque ese es el mensaje que le da Cristo a los ángeles, al Espíritu. Ahora, ¿quién es el mensajero en la iglesia? El pastor, el que enseña. En este caso, yo también te estoy haciendo esa exhortación. Entonces, el mensaje se da. Entonces, el pueblo tiene que obedecer. ¿Ok? Entonces,
Cuando el pueblo obedece, eso es tener fe, entonces come del fruto. Vayan y lean Romanos 5:5. Ahí es cuando comienza. Una vez que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, hermanos, ya estamos en la tierra prometida. En este mundo, aunque esa es una sombra y figura del otro lugar para donde vamos, el que no hemos visto. Entonces, no se desanimen si por alguna razón van caminando con el Señor y caen. No se desanimen. Nunca, por eso yo siempre les digo, nunca aparten la mirada de Cristo. Oren en todo momento. ¿Por qué? O sea, mantén la lámpara encendida. Ora todos los días dale gracias a Dios, todos los días dale gracias a Cristo Jesús. Gracias, Padre mío, por su Hijo amado Cristo Jesús, que nos dio testimonio de usted, Padre amado. Gracias, Cristo Jesús, por su sacrificio, por enseñarnos, por conducirnos, por amarnos. Mientras tú tengas la mirada en Cristo Jesús, no puedes caer, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo te sostiene, Dios te sostiene, pero es precisamente porque nos distraemos, ¿verdad? Nos ponemos a ver la televisión, o sea, se descuida la oración, se descuida la palabra. Hay mucha gente que tiene la palabra, pero no ora. Aquí también hay un mensaje, es uno de los mensajes a las 7 iglesias. Entonces, fíjense bien, nunca aparten la mirada de Cristo y nunca desprecien a nadie en la medida que vayan creciendo en entendimiento. ¿Por qué? Porque Pablo les dice, Corintios, ustedes tienen los dones espirituales, que es causa por el mismo Espíritu de Dios, pero que en realidad son ángeles. Esos son los dones. Dice, ok, les enseña lo que son los dones. Dice, ahora, en el 12, en el 13 les dice, ahora les voy a hablar de algo más grande todavía, más poderoso. Si tú hablas en lenguas, ok, está bien, pero no tienes amor, nada eres. Si tú conoces, por ejemplo, a mí el Señor me da el don de ciencia, el don del conocimiento de la palabra de Dios. Él me enseña, Él me da el entendimiento de la... No soy yo, no es porque yo sea más inteligente que otros. Yo soy igual de burro que ustedes, ¿ok? De hecho, fíjense, mi vocabulario, yo sé que ya se dieron cuenta, es pésimo, es malo, y más aquí en California. En México pues, se habla siempre español y hay oportunidad para seguir aprendiendo cada vez más. Aquí, aunque aquí está mejorando, aquí unos se dicen, como hay gente de muchas partes de Latinoamérica, una palabra a veces unos lo dicen de una forma, otros de otra. Entonces dices, bueno, pero si tú eres de México tú vas a traer el acento. Muchas veces yo estoy leyendo la Biblia y yo la leo como está, de acuerdo al a cómo está, a cómo está escrita, y a veces le doy el énfasis donde está el acento, y como inclusive yo digo como que así no es, a veces tengo que buscar cómo es como se dice. Entonces yo creo que ya se dieron cuenta que yo cometo muchos errores en cuanto a la pronunciación de las palabras, pero fíjense bien, entre más burro sea uno, o sea, entre más se reconozca uno que es uno ignorante, el Señor nos da el conocimiento. No es porque yo sea más inteligente que... Ahora, hay cosas que yo quisiera enseñarles, compartirles, pero no sé cómo. ¿Por qué? De hecho, el apóstol Pablo lo dice cuando fue llevado al tercer cielo. Dice que él vio cosas y dice, no sé cómo, o sea, dice cosas con palabras indecibles. O sea, yo a veces les quiero compartir algo, pero gramaticalmente no sé cómo explicárselos. Y yo digo, bueno, el Señor cuando Él quiera me va a enseñar, y de hecho lo hace de una forma que lo puedan entender. O sea, yo lo entiendo, pero no es fácil explicarlo
porque son palabras que no están en mi vocabulario, aunque entiendo el mensaje. Entiendo el mensaje, pero no sé cómo describírselos. Entonces yo le digo, ok, señor, usted dígame cómo explicarlo, porque ¿verdad? Porque yo no sé cómo, y de hecho lo hace. Dice, y me volví, acuérdense, entonces, tú puedes tener los dones, los 9 dones espirituales, pero si no tienes amor, nada eres. Por eso yo les digo, no critiquen a los católicos, no critiquen a los testigos de Jehová, porque tú ya tienes más conocimiento en relación a la salvación. Pero si no tienes amor, nada eres. Así de simple. Hay personas que no saben mucho, inclusive hay personas que no saben leer y escribir y aman más que teólogos. De verdad, eso es así, hermanos. Entonces debemos de ser mansos y humildes como Cristo es. O sea, no debemos de presumir. El hecho de que tengamos un poco más de conocimiento, Pablo lo dice a los mismos corintios. Ay, corintios presumidos. Andan presumiendo, dice, andan haciendo muchas cosas, ahí andan bien desordenados. Hermanos, vamos a amar. Ahora, si no lo estás haciendo es porque el amor de Dios no está en ti todavía. ¿Okay? Cuando te conviertas a Él, o sea, cuando nazcas de nuevo, entonces lo podrás hacer. No se desanimen. Entonces, si hay una exhortación y tú no lo haces, eso dice que no tienes fe, no estás obedeciendo a lo que dice Cristo. ¿Ok? Y en medio de los 7 candeleros, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, ahí está, ¿se fijan? A uno semejante al Hijo del Hombre, este es Cristo, ¿ok? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Cristo ve tu corazón. Bien, Él sabe. Tú no le puedes mentir al Señor. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Cristo siempre que llegaba a algún lugar decía, la paz, mi paz esté con ustedes. Shalom. Y venía una persona sufrida, amargada. Venía, Cristo la miraba y venía y le decía, no llores, no temas, tu hijo vivirá. No temas. O sea, siempre, ese es el trabajo, eso fue lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a consolar a su pueblo. ¿Ok? Fíjense bien. Dios llama para ser discípulo a los amargados, a los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Pedro dice, hermanos, que no les sorprenda, ¿okay? No se sorprendan cuando les vengan las tribulaciones, porque es necesario que a través de varias tribulaciones lleguemos a la tierra prometida. O sea, el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto, hermanos. Hay mucha gente que erróneamente cree, dice, ok, ya, escuchan la palabra de Dios. Y luego dice el pastor, ¿quién se quiere bautizar? Yo me quiero bautizar. Y anda emocionado y va. Dice, ok, vamos a tener bautizos ahorita y órale. Y lo meten a la piscina y yo te bautizo. Y la gente cree que ya va a tener paz. No, hermanos. Un niño
no nace en un día. ¿Okay? Un niño, esa es la metáfora, un niño le toma 9 meses en formarse. Entonces, así también la iglesia no se debe de desesperar, porque a veces, ay, no seas cabezón o cabezona, ay, Señor, perdóname. Tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Entonces, debemos de entender también los que enseñamos, los pastores, que la iglesia no nace, o sea, los hijos, las hijas no nacen en un día, es un proceso. Ahora, es trabajo del pastor y los líderes ver por esos niños, esas niñas, de cuidar como una madre cuida, ¿verdad? Una madre que está consciente de cuidar a su hijo que está en su vientre, no se va a poner ahí a jugar a brinca o se va a poner no, va a cuidar de su hijo. ¿Qué tiene que hacer el pastor? ¿Qué tiene que hacer el maestro? Los que enseñan. Orar siempre, Padre mío, yo le pido, Señor, por mis hijos espirituales, por mis hijas, todos los días, siempre pidiendo por todos, pero especialmente por los que llevan en su vientre. Entonces, acuérdense que Dios nos llama cuando estamos en el vientre, cuando andamos en el sufrimiento, cuando andamos formándonos, ¿ok? No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿ok? La muerte es una, el Hades es otro. El que está muerto en el pecado, a ese no lo conoce Cristo. El Hades, la Iglesia Católica le llama el purgatorio. El purgatorio no es cuando te mueras. El purgatorio es aquí. El purgatorio es Dios al que llama, disciplina. Cristo te dice, hijo, perdona. Nos enseñó con la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, viene alguna persona, te ofende, Señor, hazme justicia, mira lo que me hizo. Perdona, hijo. No, Señor, hazme justicia. Ok, te voy a hacer justicia. Pero también voy a hacer justicia por tus pecados. Y Satanás, ¿Cristo sí tiene a Satanás? O sea, el Espíritu se aleja de ti. Y los demonios nomás te dicen, venga para acá, mi hijo, venga para acá, mi hija, que le voy a dar duro. Y vaya que da donde más te duele. Así es de que no te conviene no perdonar, ¿ok? Te va mal, porque estás desobedeciendo lo que Cristo dijo. Cristo dijo, perdona, ¿ok? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Se fijan? Entonces, las estrellas son los ángeles. Los candeleros son las 7 iglesias. ¿Y quién se mueve entre ellos? Cristo Jesús, el ángel de Jehová. ¿Ok? So ahora vamos a... Ustedes lean, esto yo ya lo compartí en números, en el otro estudio. Lean números 22, 23 y 24. ¿Ok? Se los voy a decir así brevemente. Hay un profeta en el tiempo de Moisés, precisamente cuando salieron de Egipto y vienen en el camino a la tierra prometida, entonces van a pasar por Moab, por la tierra de los moabitas. Entonces de ahí viene lo que dice Cristo, ¿verdad?
ahora sí de que ahí viene, se oyen cosas poderosas, viene un pueblo inmenso que salió de Egipto con mano poderosa, o sea, se dio a conocer por todos los alrededores, ¿verdad? Oh, murieron los hijos de los egipcios y les pasó esto, entonces la gente tenía miedo, entonces los moabitas dicen, wow, ¿qué vamos a hacer? Entonces buscan a Balaam, ¿verdad? Y le dice, ve dile a Balaam que venga, dice, porque quiero que maldiga Dios a este pueblo que es numeroso. Entonces vienen personas importantes y le dicen al profeta y él dice, no, yo no voy a decir nada que no me diga el Señor. Entonces Dios viene y le habla, Cristo viene y le habla a Balaam y le dice, no vayas con ellos, ¿ok? Ahora tengan en cuenta, Balaam se enfocó en el dinerito, ¿ok? En la idolatría. Entonces Dios le dice, no vayas, ¿ok? Déjame ver, dice, no, quiero que lo maldigas. Dice, no, pues ¿cómo los voy a maldecir? Entonces, lean ustedes números 21, 22 y 23. Entonces resulta que regresan los que mandó el rey de los moabitas. Entonces dicen, a ver, vamos a mandarle a otros más importantes, o sea, personas con más dinero. Esto es alegórico, hermanos, para la iglesia, ¿verdad? De que si andamos caminando con el Señor, ya cuando nosotros ya recibimos el amor de Dios en nuestros corazones, ya estamos protegidos. Pero si todavía andamos en el desierto y todavía no llegamos a la tierra prometida, o sea, todavía no amamos, no tenemos, no nos nace todavía el amar a perdonar a nuestro prójimo, se está en el desierto todavía. O sea, todavía estás sufriendo, no hay consolación para ti. La consolación está en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Balaam, ya me perdí el punto que les iba a decir. Balaam está enfocado en el dinero. Entonces dice, déjame ver, a ver ahora qué dice el Señor. Ahora, aquí también no está hablando solamente de dinero, sino de importancia. Por ejemplo, un pastor, un siervo de Dios, está creciendo el volumen en cantidad de ovejas una iglesia. Entonces Satanás, que tiene miedo, que dice, este es un pueblo poderoso que está creciendo, ¿y qué hace? Manda a sus demonios para que engañen, para comprar a la gente con la idolatría con dinero, para que le sirvan a él, para que los maldiga. Entonces la palabra dice, no, yo cómo los voy a maldecir. Y de hecho, en lugar de maldecir, más bien los bendicen. Pero fíjense bien, Balaam creyó, él pensó engañar a Dios, así como lo quiso hacer Ananías en el libro de los Hechos. Pasó lo mismo. Viene la segunda vez, le dice, ok, más dinero para ti, Balaam. Dice, déjame preguntarle al Señor. Ahora, él escuchó, ve, dice, pero haz lo que yo te diga. Y cuando iba, la ira de Dios vino sobre él. Entonces viene montado en una burrita. Los burros somos nosotros, ok, alegóricamente. O sea, la iglesia que viene siguiendo a esta persona. Entonces, pero el ángel del Jehová está con la espada. Ese es Cristo. Entonces, pero como él no lo podía ver porque no tenía el entendimiento, no tenía los ojos abiertos, la burra sí lo veía. Entonces la burra le dio miedo y el ángel de Jehová la fue, así como se puede decir, cerrándole hasta que la burrita eventualmente le agarró el pie en contra, así como de un muro, me imagino yo, de piedras, ahorita no recuerdo. Y entonces la golpea con un palo. Eso es lo que hacen los pastores cuando van sobre la burra, o sea, sobre la iglesia, que sí ven al Señor, sí ven al ángel de Jehová, que es Cristo. Entonces, el que va arriba a Balaam les empieza a dar palazos, o sea, les da duro a la iglesia.
¿Cómo lo hacen? Vamos, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, dicen, un hijo de Dios no debe vivir como un mendigo. Si quieren que Dios los bendiga, denme dinero para que puedan ser, porque todo lo que me den a mí es palabra de Dios, que si le das a uno de los levitas vas a ser bendecido. Pero levita, ¿ok? Un levita, no un rey. Un levita, ¿ok? Entonces, si le das a un levita, ¿quién te dice cuánto le des? Tu corazón. El Espíritu te va a decir cuándo. No te va a decir, hermanos, hay gente que les dicen, dame las escrituras de tu casa porque el Señor me dijo, si quieres ser bendecido, dame las escrituras de tu casa, ¿verdad? Porque un siervo de Dios debe de vivir como rey. Y hay gente que hace eso, especialmente como en la iglesia de la que viene de Brasil. No sé si ya no se ha escuchado. Aquí en Estados Unidos esa iglesia fue investigada por el FBI precisamente porque estaban robando a la gente descaradamente. Pare de sufrir, la iglesia de Pare de Sufrir. Entonces, así es como la gente está siendo, está siendo golpeada con palos. Esa es la alegoría. ¿Okay? Entonces, el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, este es Cristo, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Se fijan? El ángel no le dijo, oh no hagas eso, eso solamente hazlo delante de Jehová. Cristo no lo reprendió, por eso es Cristo. ¿Okay? Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. 3 veces le dijo Cristo, bendice a Israel. Entonces el rey de los moabitas se enojó, pero fíjense bien, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a Nehemías. Vamos en el 31 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los militares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra.
Ya si lo transferimos a la iglesia, todos estos son predicadores, ¿okay? Peleando contra la falsa doctrina. Y Moisés los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó, y Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián: Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres. Fíjense bien, aquí está el pecado. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército. Acuérdense que Moisés es una figura de Cristo. Contra los jefes de militares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres con las que habían pecado? He aquí, por consejo de Balaam, aquí está, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baalpeor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fíjense bien, hermanos. De hecho, esto también está en mensaje a otras iglesias, aunque no menciona a Balaam. Fíjense bien lo que quiere decir para nuestros días. ¿Okay? Y de hecho es la exhortación de Cristo a las 7 iglesias. Por ejemplo, está el mensaje a donde está el espíritu de Jezabel. ¿Okay? Es el espíritu de Jezabel, en donde hay mujeres, ¿okay? Vamos a decir, hay mujeres que se divorciaron y que van y les encanta el mundo, les encanta el dinero, les encantan las cosas del mundo. Entonces dicen, no, Dios es igual, o sea, 50-50, 50-50, Dios no es, Dios, para Dios todos somos iguales. Sí es así. Pero Pablo dice que la mujer se someta al marido. El marido es cabeza de mujer. ¿Por qué? Porque eso habla de la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Imagínate yo decirle a Cristo, Cristo, yo soy la iglesia. Aquí tú debes de ser equitativo, o sea, eso del patriarcado, o sea, 50-50, o sea, 50-50. Tú no vas a ser más que yo. ¿Cómo suena eso? No, o sea, ¿cómo vamos nosotros a ser mejores que Cristo? Entonces, espiritualmente, Dios, fisiológicamente y mentalmente, las mujeres son, en cuanto a las cosas espirituales, las mujeres son más débiles. Esa es una realidad, ¿ok? Esa es una realidad. Por ejemplo, en una familia está el esposo y la esposa. El marido es cabeza de la familia. Entonces, el marido instruye, ¿verdad? Instruye a los hijos, enseña a la mujer, ¿verdad? A la mujer siempre le va a traer un hombre más inteligente que ella.
En este caso, nosotros no podemos ser más inteligentes que Cristo, ¿verdad que no? Entonces nos llama la atención conocer los misterios de Dios. Entonces a una mujer le atrae un hombre más inteligente. A una mujer no le atrae un hombre, vamos a decir, una mujer, por darles un ejemplo. Una mujer es, por ejemplo, tiene una maestría, vamos a decir, un doctorado, vamos a decir, en un tema. Vamos a decir, es una doctora neurocirujana. Y ella misma sacó un concepto de cómo hacer operaciones que nunca nadie ha hecho o tiene un doctorado. Entonces viene, por ejemplo, un enfermero y la quiere seducir. El enfermero puede ser físicamente guapo, puede ser, pero el hecho ya de que ella tenga un doctorado, muy difícilmente le va a atraer. No quiere decir que no se quiera casar y lo puede hacer, pero no va a ser feliz. No va a ser feliz porque siempre le va a atraer una persona más inteligente. Entonces, ahora las mujeres que hacen eso, y de hecho ellas mismas los dicen, una mujer, por ejemplo, una CEO de una compañía grande, una persona famosa que está ganando $1,000,000 anualmente, por ejemplo, en un canal de televisión, está casada con un marido que no tiene mucho conocimiento, tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque él, que debe de ser el líder, ya el hecho de que ella gane más dinero, ya el hombre inclusive hasta se siente menos, no es feliz. ¿Por qué? Porque no está proveyendo para su esposa. Entonces, esto es lo que dice usualmente una mujer en esas características. Dice, yo quisiera que mi esposo fuera más innovador, que fuera más inteligente. Eso se escucha casi siempre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas? Porque así las hizo Dios. Dios hizo a la mujer para que el hombre cuidara de ella. Ahora, sabemos que un hombre difícilmente va a cuidar bien a su mujer si no es un verdadero cristiano. Digo verdadero porque ahora un cristiano no nace en un día. Entonces, el mejor cristiano, les va para las jovencitas. Una mujer que no se ha casado y ya es cristiana, ya es nacida de nuevo, no busques en el mundo. No busques. Espera a que Dios te dé tu marido un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo. Una persona que ya es siervo de Cristo. Él te va a hacer feliz. El que te va a hacer feliz es Cristo. Ahí sí puedes conllevar. ¿Okay? Pero a veces, ¿qué pasa? Que a veces somos cristianos toda la vida. En mi caso, yo he sido cristiano toda la vida. Pero no necesariamente era siervo de Cristo. Yo vine a ser siervo de Cristo ya en mis 40, se puede decir, ya hasta casi llegando a los 50 años. Yo tengo que como unos 8 o 9 años sirviendo al Señor. Entonces, ya todos los errores que cometimos antes, ¿verdad? Bueno, el Señor nos va corrigiendo y el Señor nos lleva a la tierra prometida. Entonces, ¿qué hacemos? Compartimos para que tú también llegues a la tierra prometida, para que tú también comas ese pan, esa miel, para que tomes esa leche que es Cristo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Esto es aparte de lo que hace el Espíritu, lo que hacen los ángeles. Los ángeles traen eso, ¿ok? Ahora, fíjense bien lo que dice Nehemías 13 del 1 al 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron
dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Cómo se aplica esto? Fíjense bien. Aquí está bien clarito que fue dinero lo que le dieron a Balaam. El pueblo de Israel pecó. ¿Qué les dijo él? Dice, yo les voy a decir cómo. ¿Verdad? No maten a las mujeres. Entonces, esas mujeres que eran del mundo, no eran consagradas, no eran de Dios, para hacernos entender a la iglesia de que una persona que ya es servidor de Cristo no se case con una del mundo. ¿Por qué? Porque esa mujer te va a hacer caer, así como lo hizo Adán. Así como lo hacen, o sea, yo creo que la mujer es una de las partes más débiles del hombre. Entonces, si la mujer anda en el mundo, que anda en el mundo. Okay. La mujer tiene bendición con uno, pero si la mujer quiere andar en el mundo, okay, que ande en el mundo. Le va a ir mal. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Siempre orar. O sea, si no viven con nosotros, o sea, si Cristo vino a morir por todos, ¿por qué nosotros no vamos a pedir por las que por un periodo de tiempo estuvieron con nosotros? Si pedimos por otros, ¿por qué no vamos a pedir por la mamá de nuestros hijos? Claro que sí. Claro que sí. Pero ellas se tienen que convertir. Le dice a Jeremías, no dejes que ellos te convenzan. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, yo no me voy a hacer del mundo para reconquistar a mi esposa, para tenerla feliz. No, ella debe de arrepentirse, seguir a Cristo en el caso de una reconciliación. Si ella quiere andar en el mundo, que siga en el mundo. Se trata de estar en paz. ¿Okay? Entonces, en Judas 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Okay? Está la iglesia apóstata. Entonces, lean Salmos 149, 6. Se los voy a decir. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. ¿Cuál es la espada de dos filos en nuestras manos? La palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo, cuando hace el nuevo pacto, les dice, el que no tenga espada, compre una. ¿Qué hizo Pedro? Pedro se compró una espada. Vienen por él, esa misma noche, vienen por Cristo en el huerto de Getsemaní, y Pedro saca la espada, ¿verdad? Pero obviamente Pedro no entendió que esa no era la espada era la palabra de Dios. Lo que les dijo Cristo era palabra de Dios, ¿verdad? Pero había libros, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ahí menciona un africano, un morenito, que vino a Jerusalén, y de regreso después de las fiestas, de la Pascua precisamente, ya cuando iba de regreso a África, él iba leyendo Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, ve ahí con ese hombre y predícale el evangelio. Entonces ya viene y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, pues no entiendo, si nadie me lo enseña. Entonces, comenzando desde esa palabra, vino y le explicó quién era el Mesías, de quien estaba hablando, que era Cristo, y dijo, oye, ahí hay agua, ¿por qué? Yo creo, ¿por qué no me bautizas? Dice, si bien crees, bien puedes.
y él dice, creo que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Sobre eso, Cristo construye su iglesia, eso ya lo hice en un estudio. Sobre esa roca, que el que crea que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, es iglesia. Que está en el pasaje en Mateo 16:16. Entonces, es en el que crea que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. ¿Ok? Ahora, yo aquí les había dicho que la idolatría, el amor al dinero, es la causa de lo porque la mayoría de la iglesia no llega a la tierra prometida, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen lo del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo siempre les hago una alegoría, les hago una símil. Por ejemplo, si tú eres casado, tú varón, ¿tú soportarías que tu mujer anduviera con otro hombre? ¿Verdad que no? Ahora, si lo tolerarías, pues eso es obvio que no, tu mente no está bien, porque hay hombres, por ejemplo, un hombre que es bisexual. Hay personas que comparten sus parejas, ¿verdad? Pero eso ya es no son creyentes, ¿ok? Eso está en Romanos 1. Dios les da una mente reprobada para que sigan las cosas del mundo. Dicen, ¿quieren cosas del mundo? Órale, atásquense. ¿Verdad? Pero no pueden tener paz, ellos no tienen paz. Entonces, cuando uno sigue al mundo, no puedes tener paz. La idolatría es decirle a Cristo, Señor, déjame seguir a Satanás. Te voy a servir, pero déjame servir también a Satanás. No, pues ¿cómo va a ser eso? No. Dice, no, deja eso. Y con eso termino. ¿Ok? Eso lean Números 22, 23 y 24. Y yo voy a terminar con Mateo 13, en donde Cristo lo explica. Les dice, les da una parábola, la parábola del sembrador. Entonces después se las explica. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Okay? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, no se mantiene. O sea, ya no siguieron a Cristo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, esta es la idolatría. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Cristo dice, yo soy la vid, esa es otra alegoría. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Mi padre es el labrador. Dice, ustedes, siendo las ramas, los pámpanos, ustedes no pueden dar frutos solos. O sea, no se envanezcan con sus obras. No. Denle gracias al labrador de que están conectados a mí. Gracias, Padre mío, por su Hijo amado Jesucristo, que nos salvó, que nos redimió, que nos trajo el mensaje de amor, de paz, de gozo. Entonces, en la medida que tú te reconozcas pecador y reconozcas que es en Cristo Jesús, o sea, eso es estar conectado. No presumas porque perteneces a un club, de una iglesia apóstata. Las denominaciones no te salvan. Oh, esta es la iglesia verdadera. Cálmate. La iglesia verdadera es la que ama a Cristo. Y dice Cristo, el que me ama, cumpla mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Hónrame a mí. Está en Primera de Juan
3, 23 y 24, si mal no recuerdo. El que me honra a mí y ama a su prójimo. Ahora, ¿cómo sabes si una persona ama a Cristo? En la medida que mire cuánto ama a su prójimo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si tú sigues al mundo, de hecho esta es la exhortación a esta iglesia que le dice, estás siguiendo al mundo, sígueme a mí, porque si no lo haces, pues no, tu nombre no va a estar. Déjame regresar al contexto. Yo tengo ahorita en tu corazón, fíjate bien, cuando tú en tu corazón, a lo mejor tú dices, es que no creo poder seguirlo, fíjate bien, tú simplemente síguelo. Señor, yo lo quiero seguir, de verdad, Señor, yo lo quiero seguir. Me da miedo, me da temor, porque tú ten confianza en Él, tú simplemente síguelo y Él obrará en ti para que dejes todas esas cosas que te avergüenzan, que es precisamente el amor al dinero. Tú síguelo a Él y vas a ver que Él, o sea, pero de tu corazón. No quiere decir que, ok, me voy a poner a vender. Déjame decirte esto. Yo miré esto en mi madre, siendo católica, ¿eh? Ella ya no es católica, pero yo recuerdo, mi madre siempre fue a misa, siempre, y siempre nos llevó, ¿verdad? Yo crecí en ese ámbito. Pero yo miré cuando mi madre nació de nuevo. ¿Y sabes cuándo fue? Había una señora que siempre le invitaba. De hecho, eran tocayas, se llamaban igual. Le decía Lolita a mi madre también. Se llama Dolores. Muy poca gente. Yo a veces le digo Lolita, Lolita a mi madre. Le decía esa amiga que llegó a ser su mejor amiga. Y le decía, mire, vamos acá. Había un estudio que se llama, todavía sigue, se llama Renovación. En ese grupo de renovación era sobre todo un grupo se puede decir de evangelización, era un grupo de oración. En ese grupo se manifiesta los dones espirituales. Todavía están, hermanos, todavía están. Dios obra en esos grupos. Entonces, yo miré ese cambio en mi madre. Y de hecho, yo el otro día hice un comentario que era erróneo. Yo decía que había sido 1980, no, fue 1976. Y ahora lo recuerdo ya más, el Señor me trajo a la memoria. Yo recuerdo, yo me quebré el brazo, mi madre no nos podía ver, sentados viendo televisión cuando era hora de trabajo. Se le paraban los pelos a mi madre y le teníamos miedo. Entonces yo recuerdo me quebré mi brazo jugando béisbol. Ahí pusimos de base una piedra y quedó yo un batazo y dije, no, me voy a aventar, aquí me aventé un triple y pisé la piedra y no, por allá fui a caer y me quebré el brazo. De hecho fue el que me quebré, no sé cómo pasó cuando debería de ser porque era así. Entonces no me lo quebré, sino más bien me lo astillé. Entonces, o me lo zafé, ¿no? Entonces me pusieron yeso. Entonces yo recuerdo que estaba viendo las Olimpiadas, Nadia Comaneci, que fue en Montreal en 1976. Y yo recuerdo que mi madre andaba bien nerviosa porque tenía un trabajo que entregar y todos mis hermanos, todos sin excepción, habían desaparecido y ella tenía un compromiso. A ella nunca le gustó quedar mal. Entonces andaba bien frustrada y cuando yo la vi dije, híjole, o sea, ahora sí como me agarró así como diciendo, ay, mamacita. Y yo recuerdo que me miró mi brazo así y empezó a llorar por la frustración. Entonces ya no me regañó,
y simplemente se fue a trabajar. Entonces a mí, yo cuando la vi llorar, yo le digo, ¿qué tiene? Entonces ya tranquila me dice, es que tengo que entregar este trabajo, dice, y no está nadie. Entonces le digo, yo le ayudo, le digo, a ver, no, dice, no puedes. Después ella me comentó esto, fíjense. Eso no era típico de ella. Mi madre de repente cuando andaba de malas reventaba. O sea, ahora sí que era de mecha corta. Yo miré ese cambio en eso y en muchas cosas. Obviamente en ese tiempo pues yo no lo analicé, no lo medité, no. Esto ya fue de hecho hace unos años cuando yo empecé a meditar. Y de hecho ella me compartió, ¿saben qué fue lo que hizo ella? A ella le gustaba, no mucho, muy poco lo usaba, pero ella tenía unas escalabotas así, tenía oro, que casi nunca se lo ponía. ¿Saben qué hizo? Nadie se lo dijo, ella me dijo, ¿sabe qué me dio? Dice, y agarré el oro y lo aventé, lo tiré en el baño, dice. Lo echó por la taza del baño. Que por cierto yo digo, pues a lo mejor ahí está todavía estada, pero digo, no, ¿para qué levantar? Y bueno, ¿quién hizo eso? El Espíritu de Dios hace eso en nosotros. Dios te lo quita. No se trata que tú primero dejas el oro, ¿ok? Y luego lo sigues. No, primero es en tu corazón. Por ejemplo, cuando le dice Cristo al joven rico, vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Esa persona bien pudo haber dicho que Señor, yo te sigo. Ya el oro ahí, déjalo ahí. De hecho, yo puedo ir y darlo, si quieres vamos, o qué sé yo. De lo que se trataba primero es, yo te sigo. Por ejemplo, a Pedro vino su hermano y le dijo, encontramos al Mesías. Y Pedro fue. Cuando lo vio Cristo, pues, para empezar, Pedro estaba listo. Cuando lo vio Cristo, le dijo quién era. Y le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Y dice Pedro, sí Señor, yo te sigo. Viene, les hace una exhortación a los que andan con él. Dicen, no, esta predicación es dura, y se fueron. Y les dice a sus 12, ¿ustedes también me van a dejar? Dice Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, no se van a arrepentir, créanme, no se van a arrepentir si en su corazón siguen a Cristo. Okay. Obedezcan. Ahora, aquí en relación a la doctrina de los nicolaitas, ve y busca lo que aborrece. Dice, 6 cosas aborrece a Jehová. Y la séptima, eso está en el libro de Proverbios. No te la puse, pero tú búscala, lo que aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. La lengua mentirosa. Entonces, fíjate bien, esa es la doctrina de los nicolaitas. Yo ya lo hice, ve y haz el estudio que yo ya hice, si no lo has visto, de la iglesia, al mensaje de las 7 iglesias, ahí lo explico. Entonces, ¿qué tiene que ver con el orgullo de uno? Tenemos que tener cuidado. O sea, aquí el enfoque es el ángel de Jehová, es Cristo, que te dice, sígueme, si no, no vas a poder dar fruto. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿qué es el afán de este siglo? El tiempo. ¿A qué le dedicas tú el tiempo? El que ama más al padre, a la madre, al hijo. Por ejemplo, ¿a quién le dedicas más tiempo? ¿A tu padre, a tu madre, a tu hijo o a Cristo? Cristo te dice, sígueme. No te está diciendo, olvídate de tus hijos, olvídate de tus... No, sígueme, o sea, en tu corazón. Tú sigue a Cristo y ya Él va a poner en ti el querer y el hacer, y Él va a cuidar no solamente de ti, de tus hijos, de tu esposa, de tus padres, de todos. Entonces dice, ese es el afán de este siglo, o sea, dedícale tiempo.
y no a las cosas del mundo. El afán de este siglo, el cine, la televisión, las fiestas, los libros, todo lo que no sea la Biblia, todo lo que es de este mundo, todo eso es el afán de este siglo. El trabajo, ay, tengo que trabajar más, ay, voy a comprar esto, me voy a comprar una casa más grandota, me voy a comprar un carro más bueno, de mejor marca. Esos son los afanes de este mundo. Y el engaño de las riquezas. Yo quiero ser rico para tener libertad financiera. Eso es idolatría. Todo eso es idolatría. No puedes dar fruto, o sea, no puedes amar. Entonces, en tu corazón, tú ahorita lo puedes, en tu corazón di, Señor, yo lo quiero seguir. De verdad, yo lo quiero seguir. Ponga usted en mí el querer y el hacer. Dedícale el tiempo al Señor. El Señor va a obrar en tu corazón y en tu mente, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.